bienvenidos a nuestra gran ponencia el día de hoy, nuestra gran conferencia, pruebas rápidas para el diagnóstico de dengue, zika y chikungunya. Y el día de hoy tenemos la excelente ponencia del doctor Yair García Guerrero. Él es especialista en medicina integrada, nos acompaña desde Monterrey, México. El día de hoy vamos a platicar sobre las pruebas rápidas que usamos para las arbovirosis más comunes, que son dengue, zika, chikungunya. En otros estados, en otros lugares, la fiebre amarilla es un tema de interés. En Estados Unidos es la fiebre amarilla la de mayor interés. Ahorita sabemos que en Brasil sufren de una epidemia de dengue muy terrible, pero quiero hacer un paréntesis con respecto al brote de COVID. En Monterrey empezamos a pedir cubrebocas a todos los pacientes en los hospitales, en los centros de salud, y la causa de este pico probablemente sea simplemente el haber bajado la guardia. Tenemos que reforzar el mensaje de prevención. Y bueno, pues las pruebas rápidas que tenemos tanto para COVID como para, en este caso, las arbovirosis, pues vamos a recordarlas. El día de hoy voy a empezar hablando de exactamente que la arbovirosis en realidad es una zoonosis, o sea, no debemos de dejar de pensar, no, es que me estoy distrayendo, no debemos dejar de pensar que estamos hablando de una enfermedad que tiene relación con un animal, con un vector, ¿verdad? Entonces, arthropod borne son virus zoonóticos que se transmiten por estos mosquitos. Hay muchos tipos de arbovirosis. Las familias de virus, la Bungiaviridae, la Flaviviridae, la Togaviridae y la Reoviridae son las cuatro familias principales de las arbovirosis. Pero en realidad hay muchos tipos de arbovirus. Todos ellos tienen una afectación distinta de acuerdo a la enfermedad. Hay encefalitis, hay artritis, hay exantema. Esto es porque el cuadro de respuesta inflamatoria se produce. Recordamos que, por ejemplo, de nuestras clases de VIH, nosotros tenemos el famoso SIRI, es el síndrome de respuesta inmunitaria, o IRIS en inglés. Entonces, esta inflamación mediada mediada por el sistema inmune de inmediato, a la hora de que se activa por el virus, bueno, nos da este cuadro general. Este cuadro depende sobre todo del interferón y de otras citocinas. Este, estos arbovirus, bueno, pues tenemos muchos, de acuerdo a su localización geográfica, los podemos dividir y ahí, por ejemplo, tenemos la enfermedad de la encefalitis de San Luis, el virus del este del Nilo, y entonces, por ejemplo, Zika, que vino de Uganda, también tiene su nombre de dónde se localizó, ¿verdad? Recordamos que hay otros tipos de arbovirus por ejemplo, la fiebre de la garrapata de Colorado es diferente a la fiebre manchada que provoca rickettsia, ¿verdad? Estamos hablando de dos entidades diferentes. Bueno, vamos a ver, vamos a ir de lo macro a lo micro. Los arbovirus se transmiten por vectores y esta es una parte de la plática que a mí me gustó mucho, porque cuando hablamos de la Aedes aegypti, generalmente hablamos de que el Aedes aegypti es el responsable de la transmisión. Pues sí, pero también debemos de recordar que el Albopictus es también uno de los principales transmisores de este virus. El mosquito chupa la sangre y del momento en que se chupa la sangre a que se multiplica el virus en el intestino del mosquito, eso se le llama periodo de incubación extrínseca, que tiene un tiempo diferente al periodo de incubación intrínseca en el humano. Entonces, bueno, el mosquito, el mosquito ya sabemos que es un mosquito que mide menos de una moneda de un centavo. Ya sabemos que tiene estas fases que en los programas y
cursos de actualización se nos refuerza sobre las fases larvarias, la pupa, sobre la temperatura a la que pueden resistir menos de 15 grados o más de 40 grados ya no toleran. Sin embargo, en fases como en los hongos, en las fases de esporas, algunos hongos son muy resistentes. Bueno, aquí también en las fases larvarias pudiera haber algún tipo de resistencia a zonas incluso que ya se secaron, ¿sí? Entonces, no es nada más la descacharización y la falta de, de agua estancada, sino además los recipientes tienen que estar limpios, ¿sí? Tenemos que limpiar de los remanentes, de los huevecillos a esos recipientes. Bueno, entonces aquí viene algo muy, muy divertido. Espero que les guste lo que les voy a contar con respecto a que el Aedes aegypti, bueno, pues tiene una lira en el dorso. Recordamos a la araña violinista, ¿verdad? Cuando en la clase de parasitosis hablamos de la araña viuda negra y la araña violinista como los dos arácnidos sin el escorpión, que a escorpión y alacrán es lo mismo. Cuando hablamos de que esas son las arañas venenosas de importancia, bueno, pues el Aedes aegypti se diferencia del Albopticus con su dorso, con este color marrón y con estas líneas que semejan una lira, como ustedes pueden ver en la imagen. Eh, en realidad para mí fue también un poquito, yo tenía la idea de que el mosquito tigre era el general para todos, que se le decía mosquito tigre tanto al aegypti como al albopictus, pero no, resulta que al albopictus es al que se le llama tigre. Eh, además, otra diferencia entre el aegypti y el albopictus son unas manchas que se encuentran en el abdomen. Entonces vamos a tener estas tres diferencias principales. El color marrón en el aegypti, negro en el albopictus, eh, el, el dorso, que es la línea blanca en el albopticus y la lira en el aegypti, y en el abdomen o en el vientre tenemos que el aegypti tiene estas líneas con unas formas circulares y son unas líneas gruesas, y en el albopticus tiene unas líneas delgadas y unas formas triangulares. Entonces, bueno, pues esta manera tan científica, tan microscópica de revisar los mosquitos, pues no está para nada lejos de lo que queremos hacer, o sea, que es luchar contra la enfermedad. Cuando platicamos sobre las medidas, eh, es el, a nivel de salud pública se fatiga la gente con este tema de la descacharrización. La abatización ya sabemos que es muy difícil, que esto es colocar un polvo de un químico que inhibe las larvas. Entonces eso pues necesariamente tiene que ocurrir en todos los depósitos de agua. Pero quiero recordar que tenemos esta aplicación de la tecnología, Lore, como tú decías. Eh, Esta es otra manera de abordar el problema. Este Mosquito Alert es una iniciativa global que es una app y que les voy a pedir que todos en este momento descarguen. Es una app que nos permite fotografiar a los mosquitos que nos encontremos y mediante este reporte epidemiológico instantáneo con nuestro celular, poder denunciar la presencia de distintos tipos de mosquitos. Hay unos mosquitos que son que son el mosquito común, el Culex, pero hay el mosquito japonés, el mosquito coreano, pero si hubiera la presencia de mosquito Aedes, pues entonces eso nos debería alertar. Entonces, a mí me pareció interesante cómo la participación de todos nosotros en nuestra vida diaria de encontrar un mosquito y no nada más matarlo, sino, muy bien, lo vamos a matar, vamos a poner mosquiteros, vamos a poner insecticida, pero ¿qué les parecería si nos convertimos todavía más en científicos, en esos cazadores de microbios,
como aquel libro, y nos damos cuenta que podemos hacer aún más por nuestros pacientes. Ahora, vamos a ver, la naturaleza tiene sus propios controladores también. Gracias a Dios tenemos algunas bacterias, que esa también es otra estrategia que se han usado en algunos lugares, el infiltrar o inocular con esta bacteria insecticida. La libélula y otros insectos como o en los murciélagos también son insecticidas y algunos peces. Sin embargo, pues no podemos cruzarnos de brazos y tenemos que luchar. ¿Por qué? Pues porque los pacientes llegan con estas enfermedades. Entonces, vamos a platicar ahora sí de lo que nos interesa, que es la clínica, la afectación a nuestros pacientes, que se etiqueta con una palabra que se llama enfermedad. Por ejemplo, en este caso, dengue. Ya sabemos que el dengue se le llama la fiebre quebrantahuesos y que ya sabemos que tiene 4 serotipos. Una persona se puede infectar, recordamos, hasta 4 veces el dengue. ¿Por qué? Porque se puede infectar por un serotipo y en la siguiente inoculación se va a infectar del otro serotipo. Entonces, si una persona se infecta en una primera ocasión, esta infección puede ser, gracias a Dios, leve, pero en una infección subsecuente tiene más posibilidades de que el dengue sea grave, aunque sea de otro serotipo. Recordamos que el dengue, desde el punto de vista microscópico, pues tenemos una cápside, tenemos una membrana formada por 2 tipos de proteínas, la proteína de envelope y la proteína de membrana, y tenemos un genoma monocatenario de RNA. Estas proteínas de membrana son las que se detectan con las pruebas, pero todavía no vamos a las pruebas. Primero vamos a hablar un poquito de la clínica. Entonces, se trata de una entidad nosológica con diferentes presentaciones clínicas, frecuentemente con evolución y resultados impredecibles. Tenemos muchos pacientes cuya infección es asintomática, esto es que no cruzan el horizonte clínico. Puede haber pacientes que tengan una fiebre completamente indiferenciada. Vamos a recordar que tuvimos muchos pacientes con COVID que tuvieron fiebre y que nosotros les dijimos, pues es COVID en la pandemia, y cuántos no fueron dengue, pues no sabemos, ¿verdad? Y también recordar que puede haber una sobreposición y eh, este, esta mezcla terrible de presentaciones clínicas se incuba dentro de 4 o 7 días. Esto es, después de la picadura puede haber una aparición de síntomas hasta dentro de 4 o 7 días. La extrínseca, la incubación extrínseca es la que les comentaba, que es que el momento en que el mosquito se inocula, se autoinocula con el virus al chupar la sangre para alimentar a sus huevecillos, y entonces en 8 o 12 días ya está listo él con mucha cantidad de virus para inocularlos. Los síntomas, ya sabemos, el clásico dolor retroocular. Prácticamente aprendimos en propedéutica clínica que dolor retroocular era sinónimo de dengue. Prácticamente es una de las únicas enfermedades en donde podemos utilizar la palabra retroocular. Eh, Tenemos un exantema, mialgias, artralgias. El exantema es rubeoliforme o escarlatiniforme, centrífugo. Puede haber síntomas inespecíficos de tos, de dolor abdominal, diarrea, náuseas, anorexia, rinitis. Entonces, prácticamente estamos hablando de una condición bastante versátil. Eh, el dolor en los ojos, la fiebre, el dolor de cabeza, estos inundan la red con estas infografías, pero nosotros tenemos que saber de qué estamos hablando. Bueno, pues el dengue se clasifica. Hubo clasificaciones desde hace mucho tiempo. Se intentaron varias clasificaciones debido a la presentación clínica tan versátil. Una clasificación tuvo que ser obsoleta, tuvo que ser superada por otra del 97, y actualmente tenemos todavía la clasificación del 2009 que dice que el dengue se puede clasificar en dengue no grave y grave, y el dengue no grave a su vez se clasifica como aquel que tiene signos de alarma y el que no tiene signos de alarma. En cuanto a las definiciones operacionales para los reportes epidemiológicos que el personal de Secretaría de Salud o el Seguro Social o la institución tenemos que llenar. Yo trabajo en la Secretaría de Salud también desde Nuevo León,
y tenemos que llenar un reporte epidemiológico que es muy latoso, que es muy tardado, que las letras son chiquititas, que los cuadritos están bien chiquititos, que tenemos llena la sala de espera. Pero lamentablemente, bueno, hace falta que haya una nueva tecnología para que tengamos un mejores reportes epidemiológicos y por lo tanto mejor información y por lo tanto mejores decisiones en el país, ¿verdad? Bueno, yo me estoy saliendo. Este, ¿Cómo se diagnostica? Ahora sí. Bueno, viene el paciente con un cuadro clínico atípico, una fiebre de origen a determinar, un ataque de estado general. Podemos utilizar la prueba de Rumpelit. Vamos a platicar sobre que la prueba de Rumpelit es solo un apoyo dentro de la clínica, un apoyo para orientarnos a poder sospechar con más precisión que un paciente pueda tener dengue. En los niños vamos a hacer un área más pequeñita perdón, en los niños es menos tiempo, en los niños es menos tiempo la insulfación, en los adultos son 5 minutos. Previamente podemos dibujar un cuadro tal y como se presenta en la imagen. Eh, y lo interesante es que la presión arterial media, que puede ser simplemente tomada entre la sistólica y la diastólica, se tiene que mantener por un periodo esa compresión para lograr esa fragilidad capilar, ¿verdad? Tenemos pacientes que pueden ser muy susceptibles, tengan una fragilidad capilar muy, muy fuerte que nos haga un falso positivo. Entonces, por eso esta prueba tiene que ser hecha con mucho detalle, ¿verdad? Eh, eh, Embarazo, anticonceptivos, diabetes, esta fragilidad capilar del anciano. Sin embargo, pues cuando llega un paciente tenemos que estudiarlo, tenemos que revisarlo, tenemos que usar la clínica. ¿Qué otros elementos diagnósticos tenemos? Pues obviamente en los lugares donde podamos hacer una biometría hemática en ese momento, donde podamos hacer alguna química sanguínea para evaluar enzimas hepáticas. Eh, y tenemos dos tipos de pruebas, que son las serológicas y las virológicas. Las virológicas estamos hablando del cultivo o de la PCR, pero tenemos, gracias a Dios, esta tecnología nueva que son las pruebas rápidas que incluyen los anticuerpos IgM y IgG y también el antígeno NS1, ¿verdad? Bueno, ¿por qué un paciente de presentarse con un dengue no grave de pronto se presenta con signos de alarma, evoluciona y de esa fase, de esa evolución, esa fase febril de pronto se vuelve un dengue grave? No sabemos, esta condición puede tener muchas explicaciones a los que los doctores estamos acostumbrados a intentar elucubrar por qué un paciente con COVID se infectó y se murió, por qué el otro no se infectó, por qué el otro sí se infectó pero no se murió. Lo cierto es que los signos de alarma, que son dolor abdominal intenso, sangrado de mucosas o letargo, nos deben hablar de perfusión tisular, nos deben hablar de extravasación y nos deben hablar de que tenemos que actuar rápido, ¿verdad? El martes fui a ver a un paciente en la noche y el paciente me lo reportaron por un adulto mayor, me lo reportaron por una neumonía, un paciente posoperado de una desbloqueo radicular por una metástasis sea de próstata, pero el paciente tenía mucha fiebre y tenía petequias. Entonces, bueno, pues el edema, la nasarca que presentó, esto es edema generalizado, pues me hizo sospechar de dengue, o sea, lamentablemente de dengue grave. Entonces, lamentablemente podemos enfrentarnos a un escenario muy crítico y como sabemos, la medicina es un deporte de alto rendimiento, un deporte en donde tenemos que tomar decisiones rápidas. Eh, Vamos a hacer un resumen con respecto a la clínica del dengue. La fase febril, en la fase febril tenemos un aumento de la viremia. Sí, igual que como en todas las enfermedades infecciosas, mientras más alta la carga viral, más va a haber la afectación y por lo tanto también más las secuelas. Vamos a verlo más adelante cuando hablamos de chikungunya, pero por ejemplo recordamos que esa era una condición que ocurría en pacientes con COVID. Un paciente con síndrome de COVID largo podía deberse a que durante su viremia tuvo una alta carga viral, aunque sabemos que no es la regla, ¿verdad? Un paciente con un hematocrito normal en la fase febril puede de pronto hemoconcentrarse, puede de pronto tener una
trombocitosis, perdón, una trombocitopenia, ¿sí? Un paciente bien hidratado de pronto puede caer en un choque y la temperatura, igual y que con la fiebre, sabemos que una hipotermia la consideramos un síndrome febril, ¿verdad? Bueno, no es un síndrome febril, pero la hipotermia es también un dato de alteración en la temperatura producto de la tormenta de citocinas, ¿verdad? Entonces, la hipotermia se considera como si el paciente tuviera fiebre. Bueno, pues el maestro de todos nosotros nos recuerda que la prueba puede primero positivizarse hacia el antígeno NS1 y posteriormente positivizarse hacia la IgM. Siempre me gusta recordar la mnemotecnia de las ambulancias M. Aquí en Monterrey hay una empresa de ambulancias M que no me patrocina, pero estas ambulancias pues son un servicio que se paga una membresía mensual o anual, no sé. Entonces la gente llama y entonces la frase común es, pues háblale a la M, ¿verdad? Entonces la M es la que primero que llega, entonces la inmunoglobulina que primero llega es la M porque es la que va a producirse de forma primaria ante la respuesta del humoral del cuerpo. Entonces, una persona que tenga una prueba positiva para IgG, pues probablemente sea una infección antigua, ¿verdad? Y pues llegamos al punto de las pruebas de cómo hacerlas. Me hubiera traído alguna pruebita que no las tiro y luego ya me dan asco tener tanto cochinero, pero las guardo para las conferencias y luego a la mera vez se me olvidan. La prueba rápida requiere de una gota gruesa, requiere de una buena una buena muestra. Yo les digo a los pacientes mientras están con el hisopo en la nariz o mientras les estoy aplastando, exprimiendo y desangrando su gotita de dedo, les digo, mientras mejor la muestra, mejor la prueba. Y mientras mejor la prueba, mejor el resultado, ¿verdad? Entonces, es muy importante asegurarnos de que tengamos una buena muestra para luego diluirla en el buffer y ya sabemos, tenemos dos líneas, la línea control, la línea test y tenemos la línea control o la línea de la IgM o IgG. Bueno, no quiero dejar de mencionar lo que muchos pacientes también nos preguntan, que es la vacuna Qdenga, que es la vacuna que ya acaba de ser aprobada en Argentina. Pues la vacuna Qdenga todavía no llega a México. Aquí tenemos la Dengvaxia. Tenemos varias polémicas con esta vacuna, que hay vacunas apócrifas, que las vacunas deben de seguir una red fría, entonces por lo tanto no podemos poner en riesgo a un paciente que se inocule con una vacuna que tenga posibilidad de haberse roto la red de frío. Eh, y bueno, pues existen algunas indicaciones con respecto a que los niños pueden aplicarse la vacuna sin una infección previa, pero los mayores de 9 y menores de 45 necesariamente requerirían de haber sido previamente infectados para que la vacuna no les dé una reacción. Esto es polémico porque evoca a la generación de anticuerpos y puede haber pacientes en quienes no se les genere una adecuada cantidad de anticuerpos. Creo que la vacuna de dengue no es el motivo de esta charla eh, pero es muy importante que sepamos que, por lo menos, bueno, sí existe y sí existe en México y la venden y cuesta 8,000 pesos la vacuna, es una dosis única, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la siguiente, el Zika. Todos sabemos que no podemos pensar que en algunas regiones de Chile y de Canadá puede haber mosquitos por la condición climática. Sin embargo, también en esos sitios también se han encontrado pacientes con picaduras de Aedes. El Zika sí se ha presentado, es decir, sí se ha reportado en todos los países de Latinoamérica. Bueno, de Latinoamérica, en Canadá se ha reportado Zika, pero no se ha reportado, en Canadá se ha reportado la infección por Zika, ¿verdad? El periodo de incubación va a ser igual, el extrínseco de 2 a 7 días,
el 80% de los pacientes van a ser asintomáticos. Tenemos, igual que con estas arbovirosis, un exantema cefalocaudal, pruriginoso, fiebre, artralgias, mialgias, conjuntivitis, edema periarticular, entesitis, cefalea, náuseas, vómito, diarrea, complicaciones neurológicas. Y con respecto a las complicaciones neurológicas, pues eso es lo que más nos preocupa porque tenemos entendido que el virus del Zika puede atravesar la barrera hematocefálica y provocar calcificaciones placentarias, flujo en la arteria cerebral, restricción del crecimiento intrauterino. Eso es lo que provoca la microcefalia, deformidades, hipoplasia cerebelosa, calcificación subcortical, muerte fetal. Es decir, un paciente con Zika y con embarazo, pues es un paciente de alto riesgo, ¿verdad? Esta es una de las clásicas fotografías de cómo un paciente, pues bueno, ahora, a pesar de que esta fotografía es eh, de Brasil o de Perú, no me acuerdo, podemos decir que pues tranquilamente podría ser un paciente mexicano, ¿verdad? La prueba rápida cualitativa para Zika se realiza de la misma forma que la del dengue. Se debe recolectar 2 gotas de sangre, muy buena muestra, para poder agregarle el buffer y esperar la prueba. Debemos esperar un periodo suficiente. A mí me ha tocado pacientes quienes, por la prisa de la consulta, les digo, bueno, pues es negativa y luego ya volteo y resulta que se pinta un poco. Eso nos ha pasado a todos con respecto a las pruebas de COVID o de pruebas de influenza. Tenemos que esperar suficiente tiempo. El Zika y chikungunya son enfermedades de reporte inmediato y son enfermedades que requieren un cerco sanitario y por eso son enfermedades pues muy graves que se presenten en México. Eh, este, y por último, bueno, el chikungunya, pues se trata de una infección que también es transmitida igual por Aedes aegypti y Albopicus. Su periodo de incubación es de 3 a 7 días. El 80% de los pacientes pueden ser sintomáticos. Hay 3 fases clínicas sucesivas, que son la aguda, la subaguda y la crónica. La aguda, igual que con el dengue, tenemos una fiebre muy alta por una viremia muy alta. Tenemos una respuesta inmunitaria corporal que le da un ataque al estado general del paciente, con su anorexia, con su enzimas hepáticas elevadas, con su BSG y PCR elevada. Y luego pasamos a una fase en la que puede haber un predominio de artralgias. Y aquí quisiera hacer una observación, que es que muchos pacientes que puedan tener alguna artrosis o alguna traumatismo, algún desgaste articular, van a ser susceptibles a mayor artralgia. O sea, y esto es general para cualquier virosis. O sea, las artralgias en una persona que ya tiene desgaste de una articulación van a ser mayores. Entonces, la sinovitis, la bursitis, el tratamiento podría, por supuesto, incluir fisioterapia, incluir tratamiento local, además del tratamiento sintomático, ¿verdad? Puede haber una fase crónica en la cual se erosiona el cartílago y es necesario evaluar la secuela del chikungunya en cuanto al aparato locomotor. Puede haber manifestaciones atípicas que se presenten sobre todo en personas con comorbilidades, con VIH, que estamos hablando, por supuesto, de una afectación a órgano blanco como las que ven en ese cuadro neurológico, meningoencefalitis, convulsiones, el Guillain-Barré, síndrome cerebeloso, paresias, parálisis. En lo ocular podemos tener una uveitis, podemos tener una neuritis. En lo cardiovascular, pues obviamente tenemos una miocarditis, como cuando COVID, una pericarditis con con las secuelas de una FEBI disminuida con insuficiencia cardíaca, pues obviamente arritmias. Y en lo dermatológico podemos tener úlceras, pénfigo, dermatosis vesicobulosas como pénfigo, ¿verdad? En lo renal podemos tener un daño renal agudo, un daño renal que pueda requerir de una visita a la hidratación en algún hospital. Y bueno, pues algunas otras como una síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, hipodrenalismo, una hepatitis transitoria, neumonías.
Chikungunya es muy grave. Chikungunya requiere de un manejo en cuidados intensivos, requiere de que el paciente esté en supervisión y en seguimiento. Chikungunya requiere de un diagnóstico a tiempo con una inmunoglobulina M y G. Este, Hay una adecuada sensibilidad y especificidad suficientes como para ser clínicamente significativas. Bueno, otro detalle es que a la hora de la prueba, pues sabemos qué hacer con la prueba, que hay que hacer una buena prueba, pero también qué no hacer, ¿verdad? Por ejemplo, debemos de tener al paciente sentado. Las pruebas no se hacen con el paciente de pie. El paciente se puede hipotensar en ese momento. Yo tuve un paciente que me hizo un síndrome vagal horrible eh, con un hisopo. El paciente, bueno, las pruebas deben de tener una adecuada muestra, ya lo dijimos. El rótulo del paciente, luego nos pasa que tenemos varios pacientes y entonces no es ético, y siempre lo menciono con respecto a las buenas prácticas de laboratorio. Las pruebas deben de rotularse y es una prueba por paciente y no podemos caer en malas prácticas de andar confundiendo pruebas. Eh, una observación que un paciente me dijo, y desde entonces lo incluyo en este tipo de consejería de la conferencia, que es que, doctor, fui a un lugar, me hicieron la prueba y se metieron, y luego salió la señorita y me dijo, usted es positivo, pero yo no vi nada, yo no vi la prueba. A mí me preguntaron si yo tenía contacto con esa persona y si yo tenía síntomas, y por lo tanto yo creo que no me hicieron nada, sino que simplemente me dijeron que era positivo, pues por lo que yo les dije, ¿no? Entonces, no es el foro en donde hablamos de ética, pero por supuesto que entre científicos estamos hablando de pruebas con una validez, con una reputación, eh, somos profesionales, y las pruebas se hacen porque apoyan, todos los estudios paraclínicos apoyan a nuestro pensamiento, a nuestra sospecha clínica, y somos nosotros quienes las interpretan y les damos su peso específico de acuerdo a al contexto del paciente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Estoy libre para preguntas. Quiero darles la bienvenida si es la primera vez que se conectan a esta presentación. Bienvenidos a Pruebas Rápidas en México, a nuestra gran comunidad de médicos, los médicos más destacados, los químicos más destacados, los laboratorios más destacados tienen siempre una constante evolución y caminan con la tecnología para poder brindar ahora sí que la mejor tecnología y poder llevar al consultorio las mejores herramientas. Estamos ahora, no sé, hablaba ahora con el doctor Yair sobre este movimiento que surgió en esa semana sobre el tema de COVID. Es importante el poder atender esa gran necesidad, y el día de hoy quiero que cada uno de nosotros podamos hacer alguna reflexión interna para poder hacer algo con esto, y que cada vez más personas puedan vivir una mejor calidad de vida a través de tener las mejores herramientas, a través de la mejor consulta que nos brindan cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, gracias por brindarnos este espacio, por darnos la oportunidad de entrar a cada uno de sus hogares, de sus consultorios, del lugar donde se encuentren. Vamos a estar para ustedes la próxima semana. Recuerden, estamos los días jueves, 8:30 hora del centro, para poder brindarles toda la información. Si desean alguna información respecto a los paquetes que ahora tenemos, con muchísimo gusto nuestro equipo, tanto César, Edwin, Carolina y yo, vamos a estar aquí para poder atenderles. Recuerden que gracias a poder seguir fortaleciendo y llevando pruebas rápidas a diferentes lugares, ustedes pueden recibir conferencias gratuitas, y bueno, para mí ha sido un verdadero placer estar aquí y invitar a las mejores ponencias que tiene México, ¿verdad?, en profesionales de la salud. Muchísimas gracias, deseo que pasen una excelente noche y cierren un gran fin de semana. Muy buenas noches, y bueno, fue un placer haber estado el día de hoy con ustedes.